entonces vamos a revisar dinámica del líquido cefalorraquídeo. Lo principal es conocer la fisiopatología del líquido cefalorraquídeo. Más o menos la producción normal del líquido cefalorraquídeo es de 125 a 150 centímetros cúbicos y el 20% de esta producción se da en los ventrículos y el 80% en el espacio subaracnoideo del cráneo y del cordón espinal. La velocidad de producción es más o menos 20 cc hora. Y entonces este se produce en el plexo coroideo y después principalmente los ventrículos laterales. Después se va por los agujeros de Monro al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa por el acueducto cerebral al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo puede salir por los agujeros de Luschka y los agujeros de Luschka y el agujero de Magendie hacia el espacio subaracnoideo, puede seguir por el canal central. Importante que el líquido cefalorraquídeo, generalmente pues la mayor cantidad se absorbe por las granulaciones aracnoideas y ya de aquí pasa al sistema venoso y pues se hace su drenaje normal. Digo la mayoría porque pues ya ahorita sabemos que una parte importante del líquido cefalorraquídeo está en el sistema linfático, pero pues este no es tema de esta charla. Entonces, respecto al movimiento del líquido cefalorraquídeo de la circulación, hay dos tipos de flujo. Uno de ellos es un flujo constante, que es básicamente por la diferencia entre la presión de la producción y la absorción por las granulaciones aracnoideas, y este es un flujo constante que no podemos medir nosotros con ninguna prueba hasta ahora no invasiva. Y un flujo pulsátil que es el que sí podemos medir, que es el que está basado en esta doctrina de Monro-Kelly, que es que básicamente el espacio intracraneal, que está limitado pues por el cráneo, tiene estos compartimientos, el volumen venoso y arterial, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, y que cuando hay un aumento de alguno de estos compartimientos tiene que disminuir otro para poder mantener pues como esta relación normal. Entonces, esto se cambia, digamos, por eso hay cambios del líquido cefalorraquídeo durante el ciclo cardíaco. Entonces, durante la sístole, la dirección del flujo del líquido cefalorraquídeo es cráneo-caudal y en la diástole es caudocraneal. Y también con los movimientos respiratorios, los cambios de la presión intratorácica hacen que hayan cambios en el plexo venoso intracraneal, por lo tanto también puede haber cambios en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces esto es lo que les dije, que en la sístole va de craneal a caudal y en la diástole de caudal en sentido contrario. Entonces, pues hay muchas técnicas, y digamos, hay una técnica invasiva que es como, no sé si es el gold standard pero es lo que se usa para medir la dinámica del líquido cefalorraquídeo, que es la punción lumbar. Sin embargo, tenemos una técnica no invasiva, que es la técnica de contraste de fase, que es una técnica de resonancia magnética en la que básicamente se hace una medición cualitativa y cuantitativa del movimiento del flujo a través de las estructuras que ya mencionamos. Y lo que se hace a grandes rasgos es que se pone un gradiente bipolar en la secuencia después de mandar el pulso de radiofrecuencia, y este gradiente está pues como cargado igualmente como cargas positivas y negativas iguales, y esto lo que hace con este gradiente cuando se aplican en las tres direcciones es que podemos ver la dirección del flujo pues que estamos evaluando. Esto lo hacemos engatillado con el ciclo cardíaco, y como ya sabemos, pues esto puede ser prospectivo y retrospectivo. Y en esta técnica es importante tener en cuenta
pues la superficie corporal del paciente, que es como para normalizar los valores que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando aplicamos este gradiente bipolar, los electrones lo que pueden hacer es como estar en neutro, como no moverse, que son los estacionarios que se mantienen como en la línea cero, los que van en la misma dirección del gradiente bipolar, que son en dirección positiva, y los que van en dirección contraria al gradiente bipolar, que están en dirección negativa. Esto es un poco más complicado de lo que es, pero es básicamente que nosotros debemos codificar la velocidad de la adquisición de acuerdo a lo que nosotros esperamos encontrar. Entonces, normalmente como la base para nosotros codificar la velocidad es más o menos 10 centímetros por segundo. Pero si nosotros estamos considerando la posibilidad de una obstrucción y que la velocidad esté aumentada, entonces deberíamos aumentar la codificación de la velocidad, porque si no, eso nos va a producir un aliasing similar a lo que conocemos en ecografía. Entonces, en esto nosotros, digamos, aquí tenemos un papel importante en el momento de la adquisición, porque nosotros debemos planear con base en lo que esperamos encontrar, aumentar la velocidad o disminuirla si creemos que es un paciente que tiene enlentecido el flujo del líquido cefalorraquídeo, porque si ponemos velocidades muy altas, pues va a estar como disminuida la señal y pues no vamos a tener resultados óptimos. Respecto a esto, cuando, digamos, hacemos la adquisición y nos quedan algunos puntos de aliasing, ya en el postproceso se pueden eliminar algunos puntos temporales, es decir, ese punto en el que quedó el aliasing se puede eliminar y ya después de esto como que la curva quede bien. Sin embargo, pues ya si hay muchos puntos temporales o todos los puntos temporales son con aliasing, pues esto ya nos va a alterar el resultado de la interpretación. Entonces, en la técnica de contraste de fase hay unas imágenes de magnitud y unas imágenes de fase. Las imágenes de magnitud es en la que se ve el líquido hiperintenso y el resto del parénquima se ve como un poco más suprimido, y en las imágenes de fase pues son las que ya más pues vamos a servir para la interpretación cualitativa y cuantitativa. Ambas las podemos hacer en imágenes cine, que permite una evaluación mucho más amigable tanto para el clínico como para el radiólogo en muchas ocasiones, en las que podemos ver básicamente la dirección del flujo en las estructuras que queremos evaluar. Y ya como por definición, la dirección craneal del líquido cefalorraquídeo se ve, o de cualquier líquido cuando va en dirección craneal, se ve hipointensa, y cuando es dirección caudal se ve hiperintensa. Entonces, ¿qué más debemos saber de la adquisición como tal? Es que generalmente, mejor dicho, debe ser axial y perpendicular, evitar pues artificios que nos puedan dificultar el postproceso y la interpretación. Y con base en un ROI que hacemos en el acueducto podemos calcular múltiples variables, como la velocidad, el volumen de flujo, el volumen de choque, la velocidad pico, que es básicamente esta tablita, que nos lo saca pues automáticamente el sistema, nos va a sacar como las medidas que necesitamos, y también nos muestra esta tabla. Entonces esta es la representación gráfica de lo que nosotros vamos a obtener en un estudio dinámico del líquido cefalorraquídeo, en el que como sabemos, cuando estamos en diástole, la dirección del flujo es de caudal a craneal, como vemos en esta curva, y cuando estamos en sístole, la dirección es en sentido contrario. Ya pues como partes más físicas de eso que de pronto no necesitamos conocer a fondo, es que pues el área bajo la curva de cada ciclo cardíaco es en los que podemos
cuantificar los diferentes valores del flujo y esto es lo que nos hace que el sistema nos genere estos valores que les mostré en esta tabla. Limitaciones y pitfalls de esta técnica. Como les dije, el análisis debe hacerse en plano axial y perpendicular al acueducto cerebral, y el análisis solo puede ser en un plano y pues que tiene que ser, como les dije, perpendicular a este flujo y que tiene que ser un flujo unidireccional. Es por esto que no lo podemos medir en otras partes del espacio subaracnoideo en el que el flujo no tiene únicamente una dirección. El tamaño del ROI puede afectar la mayoría de las variables cuantitativas. Esto es lo que dicen los artículos. Hay algunos artículos que dicen que el volumen de choque y la velocidad promedio están alteradas dependiendo del tamaño del ROI. Por lo tanto, esto es como operador dependiente porque nosotros somos los que ponemos como el ROI y puede que lo pongamos pues con ciertas diferencias que podrían, como en algunos artículos han mostrado, podrían afectar los resultados. Y lo que muestran los artículos es que la única variable independiente del tamaño del ROI es el volumen pico, que es de pronto pues como que sería la mejor para interpretar, que no varía tanto con esto. Ten en cuenta también que el acueducto cerebral se puede desplazar, entonces durante la adquisición tenemos que ver que el ROI sí se está manteniendo en el acueducto cerebral, porque si no, pues estamos teniendo cuantificaciones erróneas. Y lo que les expliqué del aliasing, que es tratar de poner la codificación de velocidad un poco mayor a la velocidad estimada del flujo, porque si no, pues nos va a generar este aliasing. Este es un ejemplo de acá, de un paciente con aliasing, y como vemos, pues esto es similar a lo que nosotros pues estamos acostumbrados a ver en ecografía, y es que básicamente en este paciente que tiene esta dirección del flujo, vemos como hay una dirección contraria de este puntito. Entonces, así es como se ve el aliasing y lo tenemos que saber reconocer cuando estamos interpretando estos estudios para poder hacer, si necesitamos hacer correcciones en la curva o si necesitamos definitivamente aumentar la velocidad, la codificación de la velocidad para mejorar estos patrones. Entonces, todas las aplicaciones clínicas, entonces está muy debatido todavía, como que ha tenido unos picos de utilidad y después como que ya vuelven a decir que no y así, pero digamos que su mayor utilidad es en hidrocefalia, específicamente en hidrocefalia comunicante. Bueno, pues así como a grandes rasgos recordamos que la no comunicante puede ser por obstrucción intraventricular o extraventricular que está generando compresión extrínseca, y la comunicante por alteraciones en los sitios de producción, ya sea por excesiva producción o porque está disminuida la absorción del líquido cefalorraquídeo. Hay signos de hidrocefalia aguda, como el edema transependimario, y ya en la crónica como alteración del parénquima cerebral adyacente. Entonces, la hidrocefalia de presión normal, que es un tipo de hidrocefalia comunicante, tenemos que, digamos que todos los esfuerzos que se hacen para tratar de mejorar el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes es porque esta patología es una de las únicas causas reversibles de demencia. Entonces, si nosotros podemos pues aportar algo para el diagnóstico y el tratamiento, pues es ideal. Es como que valen la pena pues todos los esfuerzos que se hagan. Representan hasta el 10% de los pacientes con demencia, generalmente son pacientes mayores y generalmente consisten en una tríada de síntomas que se da por ataxia, demencia e incontinencia urinaria, aunque hasta el 30% de los pacientes solamente tienen uno de los síntomas. Y es por esto que clínicamente es muy difícil de diagnosticar, porque generalmente un abuelito pues tiene incontinencia urinaria y no necesariamente es porque tenga hidrocefalia de presión normal, también puede que tenga dilatación ventricular porque pues está atrófico el cerebro, pero no necesariamente tiene hidrocefalia de presión normal, y es por eso que digamos como que el reto diagnóstico en esta patología es alto. Entonces, en estos pacientes lo que hay es una disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo y aumento del flujo del líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico, como les dije, es difícil, pero se hace clínico y radiológico. Como les dije, la atrofia puede ser normal en adultos mayores, por lo tanto es difícil pues establecer si es por esta causa o por lo normal.
La punción lumbar, como les dije, es un método invasivo que ayuda a diferenciar estos pacientes y también ayuda a identificar los pacientes que se benefician del tratamiento de elección, que es la derivación ventriculoperitoneal. Sin embargo, esta técnica tiene un valor predictivo negativo bastante bajo, por lo tanto muchos pacientes podrían pues los podríamos estar sacando como del beneficio que tiene, y por eso es que se están haciendo esfuerzos para aumentar el diagnóstico con estos métodos no invasivos, que es el que estamos revisando. Entonces, en los hallazgos por resonancia magnética, en los hallazgos morfológicos, lo que vamos a ver es ventriculomegalia con un índice de Evans mayor a 0,3, engrosamiento del asta temporal de los ventrículos laterales mayor a 6 milímetros, ángulo callosal disminuido entre 50 y 80 grados, inclinación hacia arriba del cuerpo calloso, aumento del espacio subaracnoideo, específicamente fijarnos en las fisuras de Silvio, y dilatación focal de los surcos hacia la convexidad, y también puede haber hiperintensidades periventriculares. Entonces, este es el ángulo callosal que se mide en el plano de la comisura posterior. Y pues como les dije, estos son los valores, pues los valores entre 50 y 80, que son los valores normales, y si está disminuido, perdón, esto es alterado, 50-80 es que está alterado. Ajá. Y entonces aquí se considera pues que está alterado si está entre estos valores. La dilatación del sistema ventricular con aumento del índice de Evans, la alteración en la morfología del cuerpo calloso, también estas hiperintensidades periventriculares que son también frecuentes encontrarlas en esta patología, y en el acueducto cerebral es frecuente encontrar, como hay aumento de la velocidad del líquido cefalorraquídeo, se aumenta el vacío de señal en el tercer ventrículo y en el acueducto cerebral, y se ve una marcada hipointensidad, como vemos en este caso. Entonces, como les dije, el tratamiento de elección es la derivación ventriculoperitoneal. Sin embargo, no hay una clara información sobre qué pacientes se benefician o no de este tratamiento, porque hay pacientes que no responden a esto, y que pues esto igual es una técnica, es un procedimiento quirúrgico que es invasivo, que predispone a infecciones, que puede que estamos aumentando la morbilidad y no sabemos si en verdad le vamos a dar un beneficio al paciente. Entonces, lo que se ha planteado por algunos autores es que la resonancia con técnica de contraste de fase es útil para identificar qué pacientes se benefician del uso de la derivación ventriculoperitoneal. Entonces, respecto a los valores, hay mucha discrepancia entre los artículos. No hay un valor de corte normal establecido que ya sea como el determinado. Este artículo pues, reciente cita varios artículos que han hecho investigación sobre esto, y básicamente concluyen, pues, primero que hay mucha discrepancia entre los artículos, pero pues toman estas medidas como las que podrían ser de utilidad para definir pacientes que se benefician de la derivación ventriculoperitoneal. Sin embargo, al final lo que concluyen es que deberíamos tener como una línea de base de nuestros pacientes normales, y con base en eso, cuando se aumenta más de 2 veces el valor normal, entonces esto está pues alterado. Sin embargo, como les digo, no hay pues datos así muy conclusivos sobre esto. Y también sobre esto les quería mostrar que hay varios estudios que dicen que definitivamente no sirve para diferenciar entre los pacientes que se benefician o no, como en este caso en el que les quería mostrar solamente la conclusión del abstract, en el que dicen que las medidas en esta prueba no invasiva, aunque es buena para el diagnóstico, no es adecuada para la predicción de la respuesta a la derivación ventricular. Y esto sí es la tablita en la que ellos muestran que sí hay diferencias significativas entre los pacientes, en las velocidades y en todos los parámetros que podemos medir en esta técnica, entre los pacientes que tienen hidrocefalia de presión normal a comparación con los pacientes normales. O sea, ya sabemos que sí, listo, podemos medir los pacientes
que tienen hidrocefalia de presión normal con esta técnica. Sin embargo, no podemos todavía, según este artículo, decir si este sí se va a beneficiar de derivación ventricular o no. Y este es otro artículo que también dice que no sirve para seleccionar pacientes que se beneficien de la derivación ventricular. Entonces, pues como ya habíamos hecho la introducción, está muy debatido y pues la idea es que obviamente esto va a seguir pues estudiándose y que es una técnica que pues está evolucionando cada vez más y pues ahí vamos a ir viendo los avances en esto. También describen en ese artículo que les mostré ahorita como que es como uno de los más nuevos y es como una revisión como gran, pues, o sea, como que revisan varias cosas sobre esta técnica. Ellos ponen otras utilidades, sin embargo, pues personalmente después de hacer la revisión creo que, digamos, hay algunos casos en los que de pronto el costo-beneficio pues no sería tan alto. Por ejemplo, en casos de malformaciones Chiari tipo 1, que es el desplazamiento caudal de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno, con síntomas como cefalea, ataxia, mareos, debilidad, tinnitus o vértigo. Y puede haber disminución del flujo de líquido cefalorraquídeo por el agujero magno. Y lo que ellos dicen es que se puede ayudar para seleccionar pacientes para cirugía. Entonces, este es un ejemplo en el que ponen cómo es la relación normal del espacio subaracnoideo y del agujero magno, como de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y este es un ejemplo de un paciente que tenía malformación de Chiari tipo 1. Este es el prequirúrgico y el postquirúrgico, que tenía, pues además de la alteración en el flujo de líquido cefalorraquídeo, un syrinx, pues importante. Y lo que muestran ellos es que este estudio sirvió para ver que en el prequirúrgico y en el postquirúrgico seguían teniendo obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo entre el espacio subaracnoideo y el agujero magno, pues que no hubo ninguna diferencia. La siringomiela quística también como que ellos dicen que es útil para diferenciarlo entre, pues como si es un syrinx o si es una lesión quística de la médula y ya. Entonces, y también puede predecir crecimiento, eso es lo que ellos dicen. Y pues, como dije, pues entre las lesiones para diferenciar la mielomalacia. Y este mismo caso en el que vemos el syrinx de ese paciente, en el que se veía flujo, pues con el flujo pulsátil característico que va acorde con el ciclo cardíaco en el mismo paciente que les mostré ahorita. También en la tercera ventriculostomía, que es el tratamiento de una hidrocefalia obstructiva en algunos casos, y dicen que para evaluar la permeabilidad y que da información funcional. Y pues simplemente ponen como que dentro del catéter uno puede ver como si hay flujo de líquido cefalorraquídeo a través de él o no. Y si es unidireccional y rítmico, pues está bien y no está obstruido, y si no, pues está alterado y hay que hacer algo porque se va a obstruir y se va a infectar y etcétera. Y este es nuestro informe estructurado, en el que básicamente se resumen todos los hallazgos de, como dijimos que la patología como en la que más le estamos apuntando con este estudio es la hidrocefalia de presión normal, pues esto es como el resumen de lo que acabamos de ver, y es que respecto a los hallazgos morfológicos, pues tenemos que describir el tamaño ventricular, el índice de Evans, las fisuras del silvio si están dilatadas o no, las cisternas de la base, los surcos a nivel de la convexidad, que como les dije es una de las características de esta patología, que estén dilatados, el ángulo callosal a nivel de la comisura posterior, el vacío de señal en el acueducto de Silvio, y las hiperintensidades ventriculares en T2, en las secuencias de T2. Y este es el análisis ya dinámico, en el que se ponen los parámetros que ya vimos de dónde salen, que tienen una curva que son, pues, como explica todo, pero el sistema no lo va a arrojar automáticamente después de que pongamos el ROI. Y eso es. Sí, bueno,